Pinturas Gliden, real es lo que hacemos. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial y que lo vamos a hacer con la intención de hacer un llamado al gobierno dominicano, a los empresarios, a los industriales, que posiblemente ha llegado el momento ya de cambiar la parte estructural de la política monetaria que se viene desarrollando en el país. Vamos a presentar evidencias tangibles y que usted podrá ver independientemente de las decisiones que el gobierno o el Banco Central vayan a tomar, pues vamos a presentar esas evidencias de que ya no es factible y no es sostenible mantener un tipo de cambio fijo. Ese tipo de cambio debe ser flexible porque es la única forma de que el país se pueda desarrollar. Y vamos a presentar las evidencias donde las grandes economías, los países desarrollados, los G7, todos, sin excepción, usan su tipo de cambio flexible para impulsar no solo el mercado de valores, sino para impulsar el desarrollo de sus países. Es la única forma de desarrollarse, porque se incentiva el mercado de valores y el gobierno tendrá que hacer ajustes para hacer esa corrección, porque tenemos ya más de 20 años, toda la historia de República Dominicana con un tipo de cambio fijo, y que va a continuar subiendo, no importa lo que diga el Banco Central, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que digan los funcionarios. Es un bien, es una moneda que no la controla el gobierno y que la controlan los mercados. Entonces vamos a ver por qué es importante que sea flexible y no fija. Lo que tenemos que conocer son las informaciones de los mercados bursátiles, cómo funciona, porque el miedo y la incertidumbre nos ata a lo que estamos haciendo. O sea, tenemos en los últimos 20 años haciendo lo mismo y no vamos a seguir avanzando. Así que hemos diseñado ese programa para todos ustedes con la intención de que puedan ver que efectivamente las evidencias son tangibles, prácticas y que hay que cambiarlas ya. Es decir, que el Banco Central le inyecta divisas al mercado para frenar el sangrado del peso dominicano. Vamos a ver toda la cronología de cómo vamos a llegar a esto y cómo los países desarrollados han llegado a tener un tipo de cambio flexible y un mayor desarrollo de sus países, producto del incentivo a las bolsas de valores y a los mercados financieros internacionales. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hace aproximadamente una semana que el Banco Central salió en los medios de comunicación, dice, coordina estrategia para combatir inestabilidad cambiaria inducida, estoy citando. Y también hemos escuchado en algunos medios de comunicación, muchos comunicadores hablando del tipo de cambio y que el dólar se está apreciando y que nosotros en innumerables ocasiones, no sé cuántas veces hemos dicho que el dólar iba a continuar subiendo y que no lo paraba nadie, porque está subiendo los mercados internacionales. Hablar del tipo de cambio del dólar es delicado. Entonces, escuchamos muchos comunicadores de medios importantes del país hablando del tipo de cambio sin ningún tipo de conocimiento.
que dicen cosas que no tienen nada que ver con el tipo de cambio ni lo que está pasando con la realidad. O sea, no se compadece lo que ellos dicen con lo que está pasando en la realidad. Entonces es muy delicado hablar de las cosas que nosotros desconocemos y cómo funciona realmente el tipo de cambio y cómo funciona el movimiento del dólar en el mundo. Para eso debemos de conocer de las bolsas de valores, porque son ellas, es en los mercados que se determina si el dólar sube o baja. Y nosotros hemos dicho en unas no sé cuántas ocasiones, miles de ocasiones, que ningún gobierno, ningún presidente de ninguna parte del mundo tiene el poder ni la autoridad para subir o bajar el dólar. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump no puede decir mañana va a subir el dólar ni va a bajar. No puede decir eso. Ni la Reserva Federal tampoco. Mucho menos lo van a decir países en vía de desarrollo. El dólar o cualquier divisa, cualquier bien lo sube el mercado y lo baja el mercado. El trabajo del Banco Central es intervenir en este caso si el dólar se dispara, pero como nosotros no tenemos una cultura de inversión y no creemos en la bolsa de valores y el gobierno nos ha hecho creer siempre que tiene un control total y absoluto del dólar, pues va a tener ese problema, porque va a tener que desenfocarse realmente de las medidas que debe de tomar para mantener una macroeconomía estable, que no está estable, producto de continuar haciendo lo mismo siempre, por años, y esperando resultados diferentes. Eso no va a pasar. Esta semana pasada, el Banco Central, en los medios de comunicación, colócame la gráfica número 1, señor director, para que comenzamos a ver, vamos a ver la cronología completa. Banco Central coordina estrategia para combatir inestabilidad cambiaria inducida. ¿Pero inducida por quién? Porque en este caso particular, el propio Banco Central pues ha inducido a que el dólar suba. Y nosotros vamos a demostrar por qué. Aunque está subiendo en los mercados internacionales, las medidas adoptadas por el Banco Central inducen al dólar a continuar subiendo en el mercado local. Ahora, que está subiendo en el mercado internacional, sí, pero si lo inducimos en el local, pues es doble las razones por las cuales el dólar deba de subir. El Banco Central le va a inyectar 100 millones de dólares al mercado y es lo correcto. Eso es lo correcto. Ahora, lo que nosotros entendemos que es incorrecto ya en tiempos de globalización es continuar con un tipo de cambio fijo, porque solamente va a subir, a subir, a subir en el tiempo. Cuando el tipo de cambio es flexible, como nosotros vamos a ver, pues, tanto puede subir o bajar, dependiendo de las políticas monetarias aplicadas por el gobernador del Banco Central y de la política fiscal aplicada por el presidente de la República o por el Ejecutivo. Entonces, en tiempos de globalización, en esta época ya de economía globalizada, el tipo de cambio fijo no funciona. Funcionaba hace 40 años atrás, cuando los mercados no les importaba la demás economía, solamente le importaban las riquezas a través de las guerras. Ya no, ya se las llevan a través de los mercados y por eso la economía está globalizada. Entonces, colócame la gráfica número 2, señor Héctor, para que veamos qué medida inducida por el Banco Central dispara el tipo de cambio. Banco Central reduce su política de tasa monetaria a 4.50% anual. Póngamela un poquitico más para que veamos el título, señor director. Entonces, si la induce de 4.75 a 4.50, el propio Banco Central está induciendo a que yo compre dólares o a que usted compre dólares, porque es un mercado. Entonces, si mi beneficio, mi rentabilidad es menor, yo me voy a ir para una moneda que me represente una mayor rentabilidad. Y cuando miles de personas hacen lo mismo, pues se dispara ese bien. Así como funcionan los mercados, así funciona la bolsa de valores. Y eso está pasando en los mercados internacionales y también en el mercado local. O sea que el propio Banco Central ha inducido a que el dólar continúe subiendo. Por eso dijimos en su momento que era incorrecta bajar la tasa monetaria porque iba a inducir un alza del dólar en el mercado local, aparte de que estaba subiendo en el mercado internacional. Entonces, si es inducida la política, no es por ningún político ni por ningún funcionario, es por los propios funcionarios del Banco Central que han tomado una política
en este momento inadecuada y que va a empujar el dólar hacia arriba, hacia el alza. Y un dólar que se está apreciando, producto de la incertidumbre, producto de las deudas negativas que está en manos de los bancos centrales, y que lo explicamos en el programa pasado y que vamos a explicar con más lujo de detalle ahora, por qué es tan peligrosa esta burbuja. Y que el gobierno ya debe abocarse a cambiar su política monetaria, el Banco Central, de fija a flexible. Y vamos a presentar las evidencias del por qué. Colóqueme la gráfica número 3, señor Héctor, para que veamos el dólar, cómo continúan los mercados internacionales. Lo vemos, US Dollar Index, 98.35 de ese índice, verde, subiendo, positivo. ¿Va a continuar subiendo? Debe de continuar subiendo, porque todos los análisis apuntan a que el dólar se está fortaleciendo en los mercados internacionales. ¿Hizo lo correcto el gobernador del Banco Central con inyectarle dinero al mercado? Por supuesto que sí, ese es el trabajo del gobernador. Si el dólar se dispara, inyectarle para parar ese sangrado y bajar la fricción con la compra de dólar. Pero no es inducido, es el propio mercado que lo induce. No es ninguna persona en particular, ni ningún partido político en particular, ni ningún funcionario en particular, ningún funcionario del gobierno, ningún presidente de ninguna parte del mundo puede subir ni bajar el dólar, porque eso no es verdad. Lo sube y lo baja el mercado. El mercado reacciona ante las medidas tomadas por el gobernador y por el ejecutivo. Así que funciona el mercado. Por eso la importancia de la bolsa de valores. Colócame al número 4, señor director, para que veamos el análisis técnico de cómo se está comportando el dólar en el mercado internacional. Ahí los vemos. Todos los indicadores indican y apuntan que va a continuar subiendo. Ahí vemos la tendencia subiendo. Una pequeña corrección se acomoda como el que va a hacer un sprint para continuar subiendo. Ahora mismo, hasta el día de hoy, no hay nada que detenga esa tendencia y que el dólar continúe subiendo en los mercados internacionales. Entonces, si el dólar continúa subiendo en los mercados internacionales, Luis Fernando García quiere tener dólares. Y los inversionistas alrededor del mundo quieren tener dólares. Porque los bancos centrales del mundo tienen el 79% de la deuda negativa y eso está empujando el tipo de cambio hacia el alza. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el gobernador del Banco Central, el dólar va a continuar subiendo. Ahora, ¿el gobierno hizo lo correcto? ¿El Banco Central hizo lo correcto? Por supuesto que sí. Pero va a seguir subiendo. Eso, tómate esta aspirina para calmarte el dolor que tú tienes, pero no va a calmar la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la forma de cómo impulsamos o hacemos cambios en la política monetaria para que el gobierno no tenga que preocuparse si el dólar sube o baja, que sea el mercado que le ponga el precio. Porque el gobierno tiene que comprar el crudo de petróleo al precio que lo fija el mercado. El gobierno tiene que comprar el trigo al precio que lo fija el mercado. El gobierno tiene que comprar los commodities al precio que lo fija el mercado. El gobierno tiene que comprar todo al precio que lo fija el mercado. El trigo, la soya, el maíz, todo al precio que lo fija la bolsa. Entonces, que deje que la bolsa le ponga el precio al peso dominicano. Que permita que sea flexible y que se enfoque en la economía, porque si tenemos una economía saludable, con una macroeconomía que crece un 7%, pues puede ser flexible. Vamos a educar a este pueblo en cultura bursátil, porque lo que nos pasa a nosotros es que tenemos miedo. ¿Pero miedo a qué? A lo desconocido. Bueno, pues vamos a estudiar esto. Vamos a investigar. Por eso hemos propuesto nosotros que debe haber un ministerio de inversión que le dé asistencia al Ejecutivo y al Banco Central. Que no es suficiente con tener buenos técnicos profesionales capacitados. Si esos técnicos desconocen la cultura bursátil, el mercado bursátil tiene serias limitaciones. Entonces, vamos a ver, señor director, colóqueme la gráfica número 5. 7 países con 4 mercados controlan el 90% de la economía mundial. El canal financiero, las rentas fijas que abarca los bonos soberanos, los bonos de Hacienda, los certificados del Banco Central, las notas, los papeles, el dinero a corto plazo. Entonces, las rentas variables, las acciones de las corporaciones, los mercados futuros de commodities, energía, crudo de petróleo, maíz, soya, cacao, oro, madera, cobre, las divisas, además de su futuro, el dólar, euro, yen, libras esterlinas, franco suizo, corona sueca. O sea, con esos 4 mercados, esos 7 países, los G7,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá controlan el 90% de todas las actividades económicas y financieras del mundo. 7 países. Por eso se reúnen ellos, se le llama el G7. Y se reúnen los bancos centrales de los G7. Y cuando ellos se reúnen para trazar la política monetaria del mundo, incluyendo la nuestra. Porque ellos son los que controlan el mercado, el 90%. Entonces, si ellos son el 90% y tienen un tipo de cambio flexible, entonces nosotros tenemos que estar del lado del 90%, no del lado del 10%, porque no funciona así el mercado. Entonces vamos a continuar aplicando una política monetaria incorrecta porque va en contra de las tradiciones y la dirección de los mercados en estos periodos de globalización. Esta política funcionaba hace 40 años atrás, pero ya dejó de funcionar y vamos a probar el por qué dejó de funcionar. Colócame la gráfica número 6, señor director, para que veamos la historia de cómo llegan los mercados futuros y los mercados a tomar control de todo en el mundo. En el 70 nacen los primeros contratos futuros de inflación, como el crudo, el petróleo, la energía y el oro. En el 72, los primeros contratos futuros a las divisas. O sea que ya en el 1972 se estaban haciendo contratos futuros a la divisa. En el 76, los contratos financieros a las notas del tesoro, a los bonos del tesoro. En el 82 se agregan los futuros a la tasa de interés, como el eurodólar, las notas del tesoro y los futuros a los índices. Y a mediados del 86, del 80 ya, nace el índice del dólar y en el 86 el índice de los commodities, que era el eslabón perdido. Entonces con esos mercados, estos 7 países con 4 mercados amarraban el mundo ya. Entonces si usted es empresario, si usted es industrial, todo lo que usted hace con su empresa, con su industria, está contenido en esos 4 mercados y con estos mercados. Entonces, usted debe de importarle qué va a pasar en la bolsa, porque la bolsa va a determinar si usted va a crecer como empresario, si usted va a pagar una mayor tasa de interés, si usted va a tener más efectivo, si usted se va a financiar a corto o a largo plazo. Entonces todo lo marca la bolsa, porque la bolsa es la macroeconomía y la economía real es la microeconomía. Entonces la bolsa es la macro. Entonces vamos a ver dentro de esa cronología cómo siguió desarrollándose el mundo y cómo Estados Unidos a la cabeza y qué es el índice del dólar, por qué el dólar se negocia como un bien independiente con esta moneda y vamos a ver cómo los países desarrollados incorporan sus monedas a ese índice. Entonces, esto no es Luis Fernando García, es un sistema y ese sistema va a funcionar con usted y sin usted. Entonces, ya está en marcha el nuevo orden económico mundial. Usted o se agrega o se queda fuera del tren. Y lo correcto sea que usted se monte al vagón para que sepa lo que está pasando en los mercados. Pero para eso necesitamos conocimientos en bolsa de valores. Colócame la número 7, señor director, para que veamos el índice del dólar, quién lo compone. Entonces, el índice del dólar, 6 monedas, 17 países. El euro, el Japanese yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la krona sueca y el franco suizo. Fíjense que no está el yuan chino ahí, en ese índice. O sea, el yuan impacta al dólar, bueno sí, lo impacta independiente, pero el dólar se mueve con relación a esta moneda poderosa, porque se diseñó así, es así el sistema. Entonces el euro tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar, el euro nada más. El Japanese yen tiene un 13.6% y la libra esterlina un 11.9% y así sucesivamente. O sea que todo lo que pasa con el dólar, el movimiento del dólar, lo van a determinar estas monedas. Claro, evidentemente hay noticias que mueven el mercado, eventos geopolíticos, eventos naturales, pero esas son otras características, pero el índice en sí es diseñado a través de esta moneda. O sea, que si Luis Fernando García quiere saber si el dólar va a subir o no, solamente veo este índice y me va a decir cómo se va a mover y cuándo se va a mover y por qué se va a mover. Entonces, en vez de 200 países, yo lo simplifico a estos países. Entonces, es más fácil eso. Y es un sistema flexible, no fijo. Entonces, podemos ver cómo los países desarrollados
Estados Unidos a la cabeza, incluyendo China ahora, que el yuan se mueve, porque tiene una política capitalista, económica capitalista, incluyendo Rusia también, su rublo se mueve, incluyendo Brasil, su real brasileño se mueve, incluyendo México, su peso mexicano se mueve, y todas las economías, su divisa se mueve. La nuestra no se mueve. La nuestra nada más sube, sube, sube y sube. Cuando el dólar presiona en los mercados internacionales, aquí va a subir, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el gobernador del Banco Central, aquí va a subir. Porque hay una ecuación para eso. Y esa ecuación es el índice del dólar. Y si se aprecia con el euro, y si se aprecia con relación al dólar canadiense que son economías poderosas del G7, se va a apreciar contra una economía que no es poderosa que la nuestra. Entonces, simple. Y esas son las evidencias de que el tipo de cambio flexible es mucho más factible y favorable para el crecimiento de la economía real y para el desarrollo de los pueblos, porque incentiva no solamente a invertir a largo plazo, sino que incentiva el ahorro y la inversión en bolsa de valores. Colóqueme la gráfica número 8, señor director, para que veamos la canasta de moneda, cómo el dólar en esta semana, cuando tomamos la muestra, ahí lo vemos, el euro dólar, 1.10 de un dólar es un euro, es 1.10 de dólar. La libra esterlina, 1.24. El dólar con el dólar canadiense, 1.32. El yen, 1.07. El franco suizo, 0.99. La krona sueca, 9.72. El yuan, que no está en el índice, a 7.11. Y el peso mexicano, a 19.46. Solamente para ver algunas de las monedas, cómo fluctúan esa moneda, un tipo de cambio flexible con relación al US dólar. Entonces, producto de esa flexibilidad y muchas veces de la mala política monetaria o fiscal aplicada por los gobiernos, el dólar se va a apreciar más o se va a depreciar más. Todo va a depender de cómo se aplique esa política. Ahora bien, nosotros tenemos una economía que crece un 7%. Y que dicen los funcionarios del gobierno que es la economía que más crece en América Latina, en el mundo, pues no tenemos problema en tener un tipo de moneda flexible. No creo que vayamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, el problema nuestro es que desconocemos cómo funcionan los mercados bursátiles. El miedo nuestro es el miedo a conocer cómo funciona la bolsa de valores. Pues va a seguir funcionando con usted y sin usted. Y vamos a ser enfáticos en esto. No hay buena noticia porque la bolsa sigue subiendo. Y el dólar para el 2024 va a alcanzar el precio, nosotros hicimos la fórmula, va a alcanzar el precio, un dólar va a costar 66.84, 67 dólares en 5 años. O sea que dentro de 5 años, el peso, un dólar que cuesta 52 hoy, va a costar 67 por uno, en 5 años más. Y en 5 años más seguirá subiendo. ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar que el peso siga apreciándose, apreciándose, apreciándose y los salarios se queden tan bajos, tan bajos, tan bajos? Eso es insostenible en el tiempo. Entonces los gobiernos que están serios con su política monetaria deben de comenzar a pensar en tener un tipo de cambio flexible para que tanto suba como baje. Y si nosotros tenemos una economía estable, una macroeconomía que crece a un ritmo de un 7%, pues yo no veo ningún problema en que sea flexible. Colócame la gráfica número 9, señor director, para que veamos con la moneda con la cual se ha apreciado el dólar. Ahí lo vemos, todas las monedas o alguna de ellas, cuánto se ha apreciado el dólar en el mundo. Y también contra el peso dominicano. Ahí podemos ver contra el real brasileño un 44%, contra el Russian Ruble un 43%, contra la lira turquís un 62%, contra Venezuela 99%, un 100%, Corea del Norte un 85%, o sea, ahí están casi todas las monedas del mundo que son flexibles y que se mueven alrededor del dólar. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos es tener una política monetaria y fiscal adecuada a los mercados, en la dirección de los mercados, pero hay que frenar la corrupción, hay que frenar la impunidad, hay que frenar los gastos excesivos del gobierno y el gobierno tendrá que hacer ajustes para aplicar una política de tipo de cambio flexible en el peso. ¿Es eso posible? Sí es posible, pero el gobierno tiene que tener la decisión de querer hacer esto. Ahora, lo que es imposible es sostener esto en el tiempo, porque cada 4 años, cada 5 años, el dólar va a subir un 15% aproximadamente. Entonces ya vimos cómo en 5 años va a alcanzar 67 por 1.
Pon el número por ahí, que va a estar por ahí por los 65, 67 por 1. En 5 años más. Va a seguir subiendo siempre y siempre y siempre. En la medida que se aprecia la divisa en el mundo, en los mercados internacionales, en esa misma proporción se aprecia el peso, el dólar con relación al peso. O sea, no es Luis Fernando García. Hay factores que determinan que el dólar se aprecie en los mercados. Colócame la gráfica número 10, señor director, para que veamos el London Interbank Offer Rate. Es el LIBOR que va a cambiar en Europa. La tasa de interés ahora en octubre es una tasa de referencia que los bancos se prestan entre ellos 2.16, o sea que si un banco le va a prestar a usted, le presta el LIBOR, si es con el LIBOR de referencia, 2.16 más un 4% en dólares. Bueno, pues le va a prestar a usted a un 7% en dólares. Es así como funciona el mercado. Pero esta tasa es movible en los mercados. Entonces, el beneficio del banco es la tasa adicional que ellos le agregan al LIBOR o al euro dólar. Y eso lo mueve el mercado. O sea que la tasa de interés que usted va a pagar está sujeta a lo que diga el mercado, a lo que diga la bolsa. Porque se va a mover el LIBOR, se va a mover el euro dólar y se va a mover toda la tasa de interés mundiales, a como diga el mercado. Y los bancos le van a agregar una tasa de referencia a esa tasa y va a continuar moviéndose en esa dirección. Colóqueme la número 11, señorito, para que veamos el peso mexicano. Quise traer el peso mexicano para que usted vea cómo se aprecia el peso mexicano, pero también sube o baja. En el 2017 estaba 22 por 1, hoy está 19 por 1, 19.45. Pero fíjese cómo fluctúa el peso mexicano, porque es un tipo de cambio flexible, porque México sabe que para poder llegar a un desarrollo económico, macroeconómico de México, necesita tener un tipo de cambio flexible. Es insostenible en el tiempo un tipo de cambio fijo. Entonces, llegó el momento ya para que tanto el Banco Central como el gobierno asuman sus compromisos de ajustar el tipo de cambio y que sea el mercado que le ponga el precio. Pero para eso necesitamos impulsar la cultura bursátil y que el pueblo dominicano no tenga miedo a lo desconocido, porque el temor nuestro es el miedo a la bolsa de valores. Pero la bolsa se va a mover con usted y sin usted. La bolsa va a continuar su curso con usted y sin usted. Si usted es empresario, industrial, gobierno que sea, la bolsa va a seguir avanzando. Entonces, vamos a montarnos en el tren y vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos conocer para que nuestro tipo de cambio sea flexible y para que no se altere tanto el dólar con relación al peso. Hay que hacer ajustes, bueno, pues vamos a hacer esos ajustes. Hay que tener una mayor exportación, bueno, pero un país que crece un 7% podemos exportar más. Un gobierno gastar menos corrupción, menos impunidad. Bueno, pues entonces ajustemos el tipo de cambio flexible y vamos a controlar eso, controlar la evasión, controlar el contrabando. Es por ahí el problema. No es con tener un tipo de cambio flexible, no, ese no es el problema, porque los mercados son los que determinan si se mueve o no. Entonces, estamos presentando las evidencias que no aguantan un debate de todos los países que quieren desarrollarse con su tipo de cambio flexible. El dólar debe moverse y que sea el mercado que le ponga el precio. Y el gobierno se enfoca entonces en hacer su política monetaria correcta, sin importarle lo que pase con el dólar. El dólar que se mueva, como se mueve el crudo de petróleo, como se mueve la gasolina, como se mueven todos los bienes, como se mueven los commodities. Debe ser así, es así y debe ser así. Porque es un sistema y usted tiene que estar abocado a ese sistema. Entonces, si usted no lo hace así, pues usted va a tener problemas en el tiempo. Colóqueme, señor director, la gráfica número 17 para que veamos la tasa de interés, cómo los bonos también presionan al tipo de cambio. Ahí vemos los bonos, las notas del tesoro, Treasury Yield, la tasa de interés. Baja la tasa de interés, sube el precio de los bonos. Pero cuando suben los bonos, presiona el tipo de cambio al alza. O sea, que nada más no es la política monetaria inducida, sino que hay un mercado, en este caso los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que están subiendo y que históricamente los mercados se mueven en pareja, igual a una correlación positiva con el dólar y con el tipo de cambio. Si suben los bonos, históricamente sube el dólar. Entonces se va a seguir apreciando el dólar. No importa lo que digan los gobiernos, mientras siga esa tendencia en los mercados, el dólar seguirá y continuará subiendo.
¿Hasta cuándo? No lo sabemos, el mercado no lo hará saber. Entonces, aquellos países que tienen un tipo de cambio flexible, inmediatamente el dólar comienza y retrocede, pues ellos se aprecian. El de nosotros no va a ser así nunca, porque tenemos un tipo de cambio fijo. Inmediatamente suba, nunca va a bajar porque es fijo. Entonces está 52 por 1, pues va a seguir subiendo. Tipo de cambio fijo, no es flexible. Entonces, bajo esos criterios, no podemos continuar. Ahora sí, señores, colóquenme la gráfica número 18, para que veamos el euro, como el euro, cuando sale hace 20 años, en el 1999, sale a 1.14 de dólar, un euro. Entonces, agrándamelo un poquitico más, señor director, hagamos un zoom a esa gráfica y póngamela a la mitad. Entonces, ahí en el extremo izquierdo, ahí los vemos, 1.14 costaba un euro en el 1999, 1 de enero de 1999, hace 20 años. Estuvo en 0.86 en enero de 2002, bajaron y comenzaron a hacerse las primeras notas en euro. En el noviembre del 2008 estuvo 1.27 y el euro ya entra en una recesión por primera vez en Europa. En octubre del 2009, Grecia tiene problemas y entonces el euro se desploma, evidentemente. Alcanzó un euro, era un dólar con 47 centavos, 1.47 de dólar y bajó a 1.23. Entonces ahí podemos ver que luego de estar en 1.14, tuvo un 86, subió a 1.27, subió a 1.47, a 1.23, y cómo se mueve el euro con relación al dólar, porque es un tipo de cambio flexible. Ahí también podemos ver que en mayo de 2010, Grecia se convierte en la primera parte del euro en ser rescatada. O sea, Grecia tuvo que ser rescatada de una bancarrota y colapsa el euro de 1.47 a 1.23. Porque evidentemente usted no quiere tener su dinero en euros porque hay uno de los países de la zona de la Unión Europea que colapsó, que técnicamente hablando sus bonos quebraron y hubo que rescatarlo por su deuda soberana. El euro se desploma de 1.47 a 1.23. En el año 2012, el presidente del Banco Central, Mario Draghi, vota y dice que va a hacer lo que sea posible para mantener el euro a flote. Y el euro de nuevo vuelve y repunta de 1.23 y se coloca en 1.40. Entonces, vemos de nuevo cómo el euro baja a 1.20. O sea, por 20 años hemos visto esa carrera del euro, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, cuando vemos a cómo estaba el dólar con relación al peso hace 20 años, ¿podemos decir eso nosotros? No. Posiblemente el dólar estuviera alrededor de 15 por 1, 16 por 1 en el 99, hace 20 años. Hoy está 52 por 1. Entonces, el euro tuvo 1.47 y ahora está a 1.10, porque ya lo vimos, porque tiene un tipo de cambio flexible. No hay por qué tenerle miedo a la bolsa de valores y a las fluctuaciones del tipo de cambio. Eso no es necesario. Lo que nosotros necesitamos es tener conocimientos en bolsa para saber cómo nos vamos a mover en los mercados. Porque el gobierno se puede proteger y entrar al mercado también. Pero para eso usted tiene que tener voluntad. Ahora, el tipo de cambio fijo, hemos demostrado que no funciona ya. Ya no funciona el tipo de cambio fijo. Porque va a seguir subiendo. Y si lo mantenemos fijo para el resto de nuestra vida, bueno, se va a poner a 1000 por 1. Se va a poner. Entonces, los salarios siguen iguales. Entonces, en un periodo de globalización no podemos tener una contradicción en que los salarios no suban, pero sí suba el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio flexible nos garantiza a nosotros que el gobierno puede hacer una mejor política monetaria. El Banco Central puede hacer una mejor política monetaria y el gobierno una mejor política fiscal, reducir los gastos, corregir la corrupción, la impunidad. Entonces, aumentar los impuestos. Cuando digo la recolección de impuestos, no los impuestos, aumentar la recolección, que pueda el gobierno recaudar más impuestos. Entonces, se hacen los ajustes y la moneda se mantiene estable. Cuando el dólar sube, pues sube. Cuando el dólar baja, pues baja. Simple, pues es un juego. Sube y baja, porque vemos que el euro lo ha hecho por 20 años. Y que México también, y real brasileño también, y todas las monedas igual. Entonces, así nos quitamos los problemas externos del tipo de cambio y que presionan el peso en los mercados internacionales. Porque cuando se presiona el dólar,
y se presiona el índice del dólar, y se presionan las monedas que se negocian con el dólar, se presiona el peso. Entonces los bancos centrales están presionando el dólar y están presionando las demás monedas. Vamos a ver, señorita, antes de una pausa, la gráfica número 19, para que veamos cómo los bancos centrales del mundo tienen el 79.04 de toda la deuda negativa. 4 trillones de dólares está en manos de los bancos centrales. Una deuda negativa es una deuda, vamos a explicarlo de esta forma. Si el Banco Central Dominicano coloca un certificado de inversión, un bono, y lo coloca a un 10% por 10 años, va a tener que pagar un 10% por 10 años. Ahora, cuando esa deuda en los mercados secundarios que se mueve en la bolsa es negativa, entonces el Banco Central puede entrar y comprar esa deuda. Porque ahora ese bono soberano que colocó a la par tiene un valor premium, tiene un valor adicional por encima de lo que el banco lo colocó. O sea que si usted puso en el banco 1 millón de pesos, ahora ese 1 millón de pesos puede que usted tenga 1.110.000 o 1.150.000 o el número que sea, lo que se haya apreciado en el mercado secundario. Esa deuda negativa está en poder en el 79% de los bancos centrales del mundo. Entonces los bancos centrales van a pagarle a usted su par, su dinero como usted lo puso, 1 millón, pero ellos pueden ir ahora al mercado secundario y venderlo a premium, o sea que si tiene un 15% de beneficio, ellos lo venden ese millón por 1 millón más un 15% y le dan a usted el millón. Esa deuda negativa está en poder de los bancos centrales, 4 trillones de dólares, 79% está en poder de ellos. O sea, ellos mismos están induciendo el sistema a una burbuja. Entonces, si ellos son los que están, porque es un sistema, y el sistema son los causantes de las grandes crisis. Entonces, nosotros que tenemos un tipo de cambio fijo, esa burbuja va a explotar. ¿Cuándo será? Bueno, yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero va a explotar porque es insostenible en el tiempo. Porque en un momento determinado, esos certificados se van a vencer y ellos van a tener que soltar ese dinero y recoger ese dinero. Y cuando lo recojan, se van a quedar con el dinero suyo a un mayor porcentaje, porque ya está, lo pueden vender a premium, y usted se queda con la deuda. Y entonces, si las empresas se quedan con la deuda y ellos se quedan con el dinero suyo y las propiedades, bueno, pues el sistema colapsó, como pasó en el 2008, que hubo que rescatar a todos esos bancos, porque el sistema, en la mayoría de las veces, ocurrió en 1929 y ha ocurrido en todas las crisis bursátiles, en el 87, en el 2000. El propio sistema crea la crisis. Pero los pueblos nuestros, que no les gusta la bolsa y que no creen en la bolsa, lo pierden todo. Porque usted entra y se endeuda ahora en una casa, una tasa de interés, y cuando ellos recojan el dinero, entonces la empresa para la que usted trabaja va a tener que cortar por las nóminas. Y si se va la fuerza laboral de una empresa, pues usted perdió su trabajo, y usted con su trabajo pierde su casa. Por usted no conocer esta información. Por eso es que es peligroso endeudarse ahora. Porque la deuda está en manos de ellos. Y cuando ellos quieran soltar eso, es un problema para el sistema. ¿Hasta cuándo van ellos a tener esa deuda agarrada? Bueno, nosotros no lo sabemos. Ahora sí sabemos que ellos tienen de 4 trillones de dólares, el 79.04% está en su poder. Y eso es una bomba de tiempo. Eso es una olla de presión sin válvula de escape. Y cuando usted le da fuego a una olla de presión sin válvula de escape, va a explotar. Y va a explotar duro. Y los países nuestros que tenemos problemas con el tipo de cambio, problemas de corrupción e de impunidad, y que los gobiernos no hacen los ajustes, van a tener serios problemas. Cientos de empresas van a quebrar. Porque pasó en el 2008, pasó en el 29, pasó en el 87, pasó en el 2000. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que ellos no van a hacer lo mismo ahora? Si son los dueños del mundo. Controlan el 90% de toda la actividad comercial y financiera del mundo. Entonces ellos van a determinar cuándo comienza y termina la crisis, porque a ellos les favorece la crisis, porque eso representa dinero para ellos. Grandes crisis, grandes beneficios, y ellos tienen el control de esos beneficios. En el próximo bloque vamos a ver lo que nosotros entendemos que el gobierno debe hacer ajuste, porque es insostenible en el tiempo un tipo de cambio fijo. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos.
Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, para nosotros poder aplicar un tipo de cambio flexible y hacer cambios estructurales en la política monetaria, la política fiscal del gobierno, y para que la macroeconomía realmente crezca como debe de crecer y que le llegue a todos los ciudadanos, debemos de conocer cómo se mueve el mercado con relación a la economía real. O al revés, cómo se mueve la economía real con relación al mercado. Porque como el mercado es la macroeconomía y la economía real es la micro, entonces quien se mueve es el mercado y mueve la economía real. Entonces, si usted como empresario, si usted como industrial desconoce cómo se mueve el mercado, usted desconoce entonces qué va a pasar con sus empresas, si se va a expandir eficientemente, cuándo usted debe comprar y por qué comprar, o cuándo debe de vender, o cuándo debe de abstenerse de tener un mayor inventario, porque hay cambios en los mercados y que van a afectar su empresa. Entonces es importante que los pueblos de una vez para siempre conozcan cómo se mueve el mercado y en consecuencia cómo se va a mover la economía real. Colócame la gráfica número 20, señor director, para que veamos cómo se mueve el ciclo. Fíjense que esa línea amarilla dice Economic Cycle, está retrasada con relación al Stock Market Cycle. O sea, el ciclo del mercado, que es la línea azul, que está superpuesta. Ahí podemos ver claramente, con una gráfica sinusoidal, que la economía se mueve detrás de la bolsa de valores. Que el mercado, cuando alcanza su punto máximo, que dice top, esa línea azul, la economía viene apenas tocando su punto de equilibrio. O sea que el mercado ya comenzó a descender y nos dice a nosotros, con 17 meses de anticipación, a través de los bonos soberanos, a través de los bonos del Tesoro, nos dice a nosotros, con 11 meses a través de los mercados futuros, nos dice a nosotros, con 9 meses a través de las acciones, nos dice a nosotros, con 6 meses a través de los commodities, que viene una recesión. O sea que la bolsa de valores marca la recesión global mundial, porque va delante de la economía real. Entonces, si usted conoce eso, usted va a conocer en qué etapa, en qué parte del mercado está su empresa. Si usted podrá comprar o vender. Colócamela para atrás, señor director, para que veamos de nuevo ese movimiento. Fíjese, cuando comienza la expansión, la mejor forma de usted estar es en la parte financiera y transportación, porque es lo que le da el empuje a la economía para continuar creciendo. Cuando la expansión va a mitad de camino, debemos estar en los capital goods, en las empresas que tienen capital goods. Ahora, cuando alcanzan su tope, debemos estar en la 911, o sea que debemos estar en los materiales preciosos y las utilidades. Y así sucesivamente, usted ubica su empresa en el mercado y así usted va a saber qué va a pasar con su empresa, si va a crecer, si va a bajar la demanda, si van a bajar las ventas, si usted tendrá que comprar menos inventario, si usted va a gastar más o va a gastar menos, usted sabe lo que tiene que hacer porque tiene la dirección del mercado. Entonces, si la dirección del mercado me traza la dirección de la economía real mundial, pues entonces yo tengo que moverme en esa dirección. Y la dirección del mercado viene dada en función de todos los mercados. Rentas fijas, rentas variables, commodities, acciones, divisas. La tasa de interés y todo es en dólar, porque es la moneda de referencia y es flexible. Entonces nosotros necesitamos un tipo de cambio flexible para que el gobierno se concentre en esta dirección de los mercados, para que pueda aplicar la economía correcta, en el momento correcto y en el tiempo correcto. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos la República Dominicana, que tiene una reserva de un 7% del PIB, ahí los vemos, un 14.4% de desempleados y una inflación de 3% de acuerdo a los organismos de la Bolsa de Valores. Entonces, yo debo de creerle, un inversionista debe de creerle a lo que nos dicen los organismos de la Bolsa de Valores. Esto es sustentado por la agencia Bloomberg. Entonces, si Wall Street nos dice a nosotros que la República Dominicana tiene 7% del PIB en reserva, bueno, yo debo de creer eso. Porque si voy a invertir, si un inversionista va a colocar 200 millones de dólares en bonos soberanos de la República Dominicana, va a buscar estos datos. Entonces, por eso la importancia, ahí vemos que el tipo de cambio no aparece porque es fijo, solamente aparecen los tipos de cambio flexibles.
Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento del peso con relación al dólar hace 15 años? Colóqueme la gráfica número 22, señor director, para que veamos y con eso terminamos. Miren, desde el año 2004, el dólar costaba, un dólar era 28 por 1. En el 2019, 52 por 1. Eso tiene una desviación estándar de 24 pesos. O sea que en 15 años, eso representa que el peso se deprecia con relación al dólar a 1,60 por año, que es equivalente a 5.71%. Eso sin contar la inflación. Dice Wall Street que la inflación en República Dominicana es un 3%. Nosotros le pusimos 2% nada más. O sea que si a eso le agregamos un 5.71% que el peso se deprecia por año, más un 2% de inflación sería 7.71. Pero ¿qué pasa? Que la política de tasa monetaria es 4.50. O sea, usted está perdiendo dinero con su dinero a plazo fijo ahora, porque está negativa. Entonces, esa deuda negativa la pierde usted. Entonces, lo que usted compraba hace 15 años, hoy le cuesta un 115% más en 15 años. Eso significa que el apartamento que usted compraba en 700,000 pesos, ahora agréguele a eso un 115% más. Estamos hablando que le va a costar casi 2 millones de pesos. El carro que usted compraba hace 15 años en 400,000 pesos, hoy le cuesta 1 millón de pesos, porque hay una depreciación del peso y una devaluación de la moneda, ambas a la vez más a la inflación. Entonces, con un tipo de cambio flexible, posiblemente no fuera así, porque se va a mover de acuerdo a cómo se mueve el mercado. El gobierno y el Banco Central tienen que hacer los ajustes para que nos podamos mover en la misma dirección de la bolsa de valores. Entonces ahí podemos ver que no es factible continuar con un tipo de cambio fijo y que el gobierno y el Banco Central le irá mejor y tendremos un país mucho mejor si tenemos un tipo de cambio flexible. Pero para eso, tanto el gobierno como el Banco Central debe de impulsar la cultura bursátil para que pueda desaparecer el miedo de invertir en bolsa y que podamos todos los dominicanos tener confianza en la bolsa de valores y en los mercados financieros internacionales. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó